que tuvo un gran crecimiento no solo económico, sino que también social en los siglos XIV, XV y XVI, ya que su población crecía, así también sus actividades económicas, como eran los metales preciosos, la seda y especies, entre otros. Sin embargo, obtener varias de ellas tenían que realizar expediciones a la India, principalmente por especies para cocinar, ya que en Europa no se encontraban muchos de ellos. Pero el viaje que hacían hacia la India no solo costaba mucho dinero, sino que también era peligroso, ya que si iban 250 hombres, solo regresaban 50 de ellos, aunque este riesgo que corrían valía la pena, ya que las embarcaciones llenas de mercancía eran muy bien pagadas, pero los españoles trataron de buscar otra ruta en donde les fuera más fácil llegar a la India, sin tantos impuestos y sin tantos riesgos para los hombres de las embarcaciones. Por otro lado, la búsqueda a la India, los portugueses hallaron una nueva ruta, un nuevo continente donde las embarcaciones en las que iban estaban al mando de Cristóbal Colón, pero al llegar creían que estaban en territorio indio, cuando en realidad habían tocado tierra en América. Por desgracia, Cristóbal Colón murió sin tener conocimiento de ello, debido al poco conocimiento que tenía de geometría, geografía, astronomía y náutica. El nuevo territorio descubierto estaba habitado por indios pacíficos, con una lengua y costumbres muy particulares, llenos de muchas carencias. Cuando Colón partió de América para regresar a España y contarle a los reyes lo que había encontrado, se llevó consigo a indios, oro y muchos regalos que les dieron los propios indios, para llevarlos como presentes para los reyes de España. Posteriormente, después de que los reyes de España se dieron cuenta de las riquezas que existían en esas tierras, se realizó una nueva expedición a América, donde esta vez llegarían con el fin de apoderarse de las riquezas de los indios. Así que los mismos indios fueron esclavizados para trabajar en las minas y realizar trabajos muy pesados, con el propósito de un nuevo mejor mundo según los españoles. Con todo ello trajo muchas consecuencias tales como que los españoles hallaron un nuevo mercado, el cual consistía en vender a los indios y africanos como esclavos, además el saqueo de oro que tenían las minas ricas en México y Perú, donde llegaban los bolsillos a los flamencos, italianos, ingleses y franceses. Con esto también trajo consecuencias como el contrabando y la piratería, puesto que se malbarató el oro en España. Además, resultó más fácil adquirir mercancías en el extranjero que fabricarlas en la misma España. Poco después de que Colón descubrió América, pasaron a ser dominios de la corona española, pero hasta que se produjo el viaje de Florentino americano, se descubrió que en realidad lo que había descubierto Colón era un nuevo continente, como ya se había dicho, y fue nombrado América por americano, ya que él fue quien hizo el descubrimiento. Para entonces empezaron a capitalizar las mercancías como la sal, el opio, el betabel, etc. También existió un monopolio exportando esclavos negros que eran traídos de África para llevarlos a América. Esto le trajo grandes ganancias a Inglaterra. En el momento de la conquista de América en Europa, había comenzado a manifestarse en la política una nueva concepción de un Estado absolutismo y en lo económico un sistema mercantilista basado en la idea generalizada de las riquezas de un país. Se fundamentaba en la cantidad de moneda circulante que poseyera. De este modo, la política económica debía estar encaminada a conservar e incluso a aumentar las reservas de metales preciosos. Implementaron instituciones de explotación socioeconómica. Una de ellas fue el Guatequil, el intento para evitar que se agraviara la crisis económica. Esto consistía en que las autoridades novohispanas deciden establecer un trabajo libre asalariado, pero este fracasó por el poco interés y se creó precisamente en Guatequil, por lo que se estableció el trabajo forzoso pero remunerado. Otra institución fue el peonaje por deudas. Este se generalizaba con una gran rapidez, principalmente en las haciendas agrícolas y para fines del siglo XVII. Llegó a convertirse en una relación normal entre trabajadores y patrones, mediante este mecanismo donde el obrero por una deuda que nunca terminaba de pagar y que a su muerte se pasaba a sus hijos y nietos, así sucesivamente de generación en generación. Se crearon impuestos al comercio para las operaciones mercantiles internas. Se establecieron varias instituciones, entre los que destacaba Caso de Contratación de Sevilla,
destinadas a reglamentar la transferencia de los productos de la Nueva España a la metrópoli. La Iglesia había quedado sometida al Estado como parte de un programa absolutista de los reyes católicos. La Iglesia tenía además otra forma de ingresos, las primicias, primeros frutos o cosechas de animales recién nacidos, y el diezmo, que era una décima parte de la producción total ganadera y agrícola. Y la hacienda real aplicaba la parte que le correspondía a la construcción de catedrales y parroquias. Los edificios y objetos dedicados al culto religioso eran verdaderos capitales de manos muertas porque nunca entraban al mercado. Las propiedades se clasificaban de la siguiente forma: fondo legal, correspondiente a las tierras necesarias para el establecimiento del pueblo, iglesias, ayuntamientos, plazas, calles y corrales. Los propios son bienes raíces cuyos productos servían para cubrir los gastos públicos, rurales o urbanos. En el caso de los ejidos, son campos que se cultivan pero cuya leña, pastos y aguas eran uso común de todo, y las tierras de repartimiento eran posesiones inalienables otorgadas a los jefes de familia, que sólo podían ser herederos pero nunca vendidas o hipotecadas. Los sectores productivos se dividían en el sector primario, que consistía en la agricultura, ganadería y minería; en el sector secundario, que se conformaba por artesanos y gremios y obrajes; y por último, el sector terciario estaba compuesto por mercados y almacenes, créditos y monedas y transportes. Todo esto fue después de que la colonización que tuvo América por la Nueva España. Iniciando con la unidad temática número 2, hablaremos sobre los imperios asiáticos de 1450 a 1650, comenzando con el modo de producción asiático, que también es conocido como cultura de ríos. Es una forma de organización que ha durado más tiempo a lo largo de la historia, desde el cuarto milenio antes de Cristo. Esta es una etapa de transición entre la comunidad primitiva y el modo de producción esclavista clásica. Dicha organización se estudió por primera vez en Asia, por eso se le denominó modo asiático, pero se vio que ya existía en otros continentes. La cultura de ríos recibe este nombre debido a que los asentamientos humanos se dieron ahí, donde había ríos que fertilizaban la tierra y posibilitaban el desarrollo de la agricultura, siendo esta una actividad de innovación cultural con mayores consecuencias para la humanidad. Esta dio un excedente de producción que permitió el sedentarismo y el crecimiento de la población, abriendo nuevos caminos a las civilizaciones complejas. El proceso comenzó con una gradual expansión de las colonias agrícolas, lo que provocó que las presas de caza fueran aniquiladas. Por lo tanto, la llegada de los agricultores se dio el desplazamiento de los cazadores. También existieron consecuencias buenas y malas. Algunas de ellas fueron el excedente de comida para los intercambios, la innovación de la arquitectura y los sistemas de riesgo, los problemas de salubridad, contaminación, enfermedades contagiosas, y comenzaron a delimitar las tierras con el Estado. Surgen los códigos legales y el aparato represivo con cárceles. Abandonaron el mundo natural y los sustituyeron por otro de fuertes represiones sociales, más artificiales y amenazantes. Ahora hablaremos del Imperio japonés, del periodo de Asuchi Momoya. Este se extendió entre los años de 1568 a 1603 aproximadamente, acompañado al mandato de Nobunaga y de su sucesor Toyotomi. Este inició con la entrada de Nobunaga en 1568, quien condujo a su ejército a la capital imperial. Este periodo también fue de intolerancia hacia la influencia occidental, cuando Hideyoshi, quien fue un general que peleó junto a Nobunaga, prohibió la conversión al cristianismo, y este periodo concluyó con el declive del poder de Hideyoshi cuando intentaron conquistar China en 1592 y fallaron. Finalmente, para 1598, Hideyoshi falleció, el mismo año en el que su ejército había evacuado la península de Corea, y su sucesor fue Tokugawa Ieyasu. Este periodo fue de luchas feudales y de contacto con misionarios en el europeo, que introducen la influencia occidental. También introducen la pintura y se vuelve decorativa y acentuosa. Este periodo vivió el desarrollo de grandes centros urbanos, de grandes castillos y el nacimiento de la clase comerciante. Ahora hablaremos del Imperio Chino, específicamente de la dinastía Ming. Esta surgió en el año de 1368,
cuando Chu Yuanchang ascendió al trono imperial en la ciudad de Nanking. Ahí estableció su capital. Adoptó el título de Wogun, que significaba gran poder militar, y le dio nombre de dinastía Ming porque significaba brillante. Esta dinastía tenía emperadores que tenían un despotismo de ejercer el poder. Fue un gobernante preocupado por el bienestar del pueblo, protegió a los campesinos y supo unir al imperio, y se interesó muchísimo en continuar la tradición militarista de Yuan, que era la dinastía mongol anterior. Otro de los emperadores más importantes fue Chudin, que fue el hijo del anterior. Él reinó de 1403 hasta 1424 y este trasladó la capital del estado a Beijing, Pekín, en 1421. Esta ciudad la reconstruyó de acuerdo con la urbanística clásica y rodeó a esta ciudad con una muralla que tenía más de 20 kilómetros de longitud con 9 puertas de acceso. En el interior de esta muralla se ubicaba la ciudad imperial, que estaba protegida por otra y a su vez llegaba a albergar la llamada ciudad prohibida. En cuanto a la política de este imperio, tenía una restauración por el poder nacionalista y había una división del poder en 13 provincias. Tenían un gobierno central con 4 grupos de funcionarios. Este tenía 6 ministros, un gabinete privado, los eunucos y los funcionarios letrados. En cuanto a su economía, tenían especial interés en la agricultura, las obras de irrigación y forestación que aumentaban la productividad. Tenían una distribución de la tierra en relación con el sistema tributario. La introducción de la plata mexicana afectó al papel moneda. También hubo un auge en el comercio, a pesar de que esta era una actividad discriminada. En cuanto a su cultura y su sociedad, se dividía en los notables, que eran los terratenientes, los empresarios, funcionarios y los letrados. Existían después los campesinos, los comerciantes, los artesanos, y las mujeres estaban sometidas a la ley de las 3 obediencias. En cuanto a su educación, se dio la fundación de la Universidad Nacional y se reanudaron los exámenes para el cargo de funcionario o letrado. Continuaremos con el Imperio Mogol en India. Fue un poderoso estado turco-islámico del subcontinente indio que existió entre los siglos XVI al XIX. Abarcó en su periodo un apogeo la mayor parte de los territorios actualmente correspondientes a la India, Pakistán, Bangladesh, llegando a poseer zonas de Nepal, Bután y este de Irán. La primera fase, los musulmanes instalaban el sultanato de Delhi en el siglo XVIII. El líder mongol Abu Zair pone fin al sultanato del Delhi y funda la dinastía mongol. Fue un régimen absolutista y centralista. Y en la última fase, la India del reinado de Aurangzeb, y hubo políticas de alianzas con Rapuj. Se introducen a la India la Compañía Iglesia de las Indias Orientales, lo cual trae rebeliones, de lo cual trae como consecuencia la caída del Imperio Mogol y abre paso al dominio del colonial británico. En cuanto a su cultura, predominó la arquitectura, los palacios o mausoleos, y tenían arquitectura militar con murallas, fosos, torres y puertas. El arte era indomusulmán. Para terminar con la segunda unidad, el Imperio Otomano, que comenzó a principios del siglo XVIII, cuando los otomanos eran un grupo de turcos de religión musulmana que habitaban un principado muy pequeño de Asia Menor. A finales de este siglo, para 1300, Osman I funda el Imperio Otomano, inspirado por la ideología islámica de la Guerra Santa, logrando conquistas que le permitieron apropiarse de territorios vecinos. Tenían una producción agrícola de gran importancia para las finanzas del Estado y tenían un comercio intermediario entre el occidente cristiano. Dinastía Manchu. También se le conoce como la dinastía Qing. Esta dinastía gobernó China desde 1644 hasta 1911. Tuvo un total de 12 emperadores. Tuvieron que pasar 40 años antes de que toda China se sometiera a su gobierno. Los manchúes conquistaron China desde las tierras situadas al norte de la Gran Muralla. Tras los rigores de la conquista, la dinastía Manchu no cesará de hacer avanzar las fronteras del imperio. La población aumentó llegando a sobrepasar los 300 millones hacia 1800.
Una agricultura inteligente y diversificada permitió a la China manchú soportar un crecimiento demográfico importante. La fuerza de los manchúes radicaba esencialmente en la estructura militar de su sociedad. El régimen Qing dio paso en el año 1911 a la República de China. Imperio japonés, Shogunato Tokugawa. Tokugawa Ieyasu fue el primer shogun de la familia, subió al poder en el año 1603. Los shogunes de la familia Tokugawa gobernaron entre 1603 a 1868 y fueron en esencia dictadores militares. El siguiente shogun Tokugawa Iemitsu expulsó de Japón a la mayoría de los mercaderes. Japón siguió comerciando con China, Corea y un pequeño grupo de holandeses. La familia Tokugawa logró mantener cerrado a Japón del mercado occidental hasta mediados del siglo XIX. Los últimos rastros del feudalismo desaparecieron en 1870 con la restauración Meiji. En el siglo XIX, por motivos económicos, Japón se mostró dispuesto a dar alojamiento a extranjeros y dejar atrás su política de aislación, y muchos japoneses reprocharon al shogun esta actitud y convencieron al emperador para que volviera a hacerse del poder. El emperador se decidió a modernizar su país y se promulgó una constitución en 1889 y Tokio pasó a ser la capital. Imperio mongol. El imperio mongol fue el más extenso de la historia, llegó a ocupar casi toda Asia y parte de Europa. Esta conquista fue posible gracias a la unión de las tribus mongolas y al importante sistema de estrategia militar. El imperio fue creado por Gengis Khan en el siglo XIII. La religión predominante dentro del imperio era el budismo tibetano. Una de las grandes construcciones mongolas es el Taj Mahal. En lo que a su aspecto político se refiere, más recientemente, en 1992, el Parlamento mongol aprobó el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno, por el que se adoptó el nombre oficial de República de Mongolia. Imperio ruso. A la muerte de Iván el Terrible se produjeron luchas internas hasta que fue proclamado zar Miguel de Romanov, quien inició una dinastía que gobernaría hasta 1917 con la muerte del último zar, Nicolás II. El gobernador más noble de esta dinastía fue Pedro el Grande. Se trasladó la capital a un lugar del mar Báltico junto al río Neva. De ahí en adelante se llamó San Petersburgo, en homenaje al zar fundador. Otro personaje también importante en este imperio fue Catalina II, o mejor conocida como Catalina la Grande. Ocupando el poder, Catalina demostró una gran capacidad política. La lucha entre las potencias europeas por la hegemonía. En esta etapa empieza con el Congreso de Viena. Consistió en darle fin a las guerras revolucionarias. También se establecieron los límites entre los territorios europeos. Se creó un sistema de relaciones internacionales, por el cual el objetivo era disminuir las posibilidades ante nuevos conflictos. ¿Pero por qué en Europa? Porque allí se concentraba todo el poder frente al resto del mundo. Esa era la gran diferencia. Y a lo largo de este periodo hubo 3 oleadas revolucionarias. Inglaterra, los Países Bajos y, en menor medida, Francia. Estos países compitieron duramente en la expansión colonial. Y las bases de esta expansión fueron el aumento y la modernización de las fuerzas navales, la creación de las compañías de las Indias Orientales, dedicadas a organizar el comercio en el Océano Índico, y el desarrollo financiero, con la creación de grandes bancos como el de Ámsterdam en 1609 y el de Londres en 1694. En América, españoles y portugueses consolidaron la colonización de sus territorios, haciendo frente a la penetración de ingleses, franceses y holandeses, sobre todo en Norteamérica y las Antillas. Hay fechas clave durante todo este acontecimiento. En 1604, la colonización francesa de Nueva Escocia. 1605, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales
se establece en las Molucas. En 1618, defenestración de Praga. Comienza la Guerra de los 30 años. 1620, los puritanos ingleses de Mayflower fundan Plymouth. 1621, los holandeses reanudan la guerra contra España y una vez concluida la tregua de los 12 años. En 1625, la victoria española en Breda sobre los holandeses. 1640, la guerra civil en Inglaterra. 1642, muere el cardenal Richelieu y el cardenal Mazarino prosigue su política de enemistad hacia España. 1643, derrota total de los tercios españoles en Rocroi. Luis XIV asciende al trono francés. 1648, paz de Westfalia. 1649, derrota y ejecución de Carlos I de Inglaterra. Oliver Cromwell proclama la República. Y 1659, paz de los Pirineos. Ahora va la colonización de América del Norte, fundación de las 13 colonias. Son las posesiones coloniales de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte, ubicándose entre Nueva Escocia y Florida, unificándose a finales del siglo XVIII, creando así los actuales Estados Unidos. En los años 1770 surgieron varios centros urbanos pequeños, pero en proceso de expansión. Cada uno de ellos contaba con periódicos, tiendas, comerciantes y artesanos. Filadelfia, con 28,000 habitantes, era la ciudad más grande, seguida por Nueva York, Boston y Charleston. Todas las colonias compartían la tradición del gobierno representativo. En 1733, los ingleses habían ocupado 13 colonias a lo largo de la costa del Atlántico, desde Nuevo Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. Nuevo Hampshire, 1679, Massachusetts, 1620, Rhode Island, 1636, Connecticut, 1635, Nueva York, 1664, al igual que Nueva Jersey, Pensilvania, 1681, Delaware, 1701, Maryland, 1632, Virginia, 1607, Carolina del Norte, 1653, Carolina del Sur, 1670 y Georgia, 1732. En este caso, los franceses controlaban Canadá y Luisiana, que comprendían toda la vertiente del río Mississippi. Entre 1689 y 1815, Francia y la Gran Bretaña sostuvieron varias guerras y América del Norte se vio envuelta en cada una de ellas. Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en la Guerra de los 7 años en 1756. La victoria de Inglaterra condujo directamente a un conflicto con sus colonias estadounidenses. Ante esto, los colonos temían que los nuevos impuestos dificultaran el comercio y que las tropas británicas estacionadas en las colonias pudieran ser usadas para pasar. Nos encontramos en la Escuela Superior de Economía para preguntarle a los alumnos qué tanto saben o qué tanto conocimiento tienen sobre la materia de desarrollo del capitalismo. Y pues nos encontramos con Luis. Luis, ¿en qué semestre vas? Quinto semestre. Y bueno, ¿tú ya cursaste esta materia? Claro. ¿Y nos podrías decir qué tanto sabes o cuál es tu conocimiento o qué te dejó acerca de todo lo que viste en el curso? Pues prácticamente
no sé por qué empezar, pero nos introducen hablando sobre el mercantilismo, que se da a mediados de 1500, que es donde empieza a surgir el capitalismo a través de la acumulación de las mercancías. Y ¿Realmente tienes bases de la materia o sientes que te hace falta? Porque si te acuerdas, pues vimos la independencia de México y cómo fue que se conquistó por los españoles. No sé si te acuerdas de esa parte, o también era lo que era el imperio chino y el imperio japonés, todo lo que es India. Entonces, no sé si se pasa un poco de eso. pues prácticamente el profesor que me dio no vimos temas así como de la independencia de México, pero tratamos temas como la colonización de las 13 colonias. Vimos un poco sobre las dinastías en Japón, en China, la Manchú, el Imperio Otomano, también vimos un poco, pero pues siento que sería importante como fortalecer más esas bases. Entrevistar a uno de nuestros compañeros que va en el mismo semestre. Bueno, el objetivo de esto es para ver si, a pesar de que llevamos diferentes maestros, cuáles fueron sus conocimientos o lo que aprendió en este semestre. Bueno, sobre la materia. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ulises y la materia de Historia del Desarrollo Económico, no sé cómo, Historia, me la impartió el profesor Álvaro Mendoza. Y pues básicamente vimos todo el temario y un poco más. Empezamos desde los orígenes del capitalismo, así como la acumulación originaria, todos los procesos mercantilistas que se dieron en Europa, la conquista a América, bueno, la conquista de las diferentes coronas que existían en ese entonces hacia el mundo, el mercantilismo en todos sus aspectos, y posteriormente el desarrollo del capitalismo en Inglaterra, así como muchas cosas más, pero básicamente fue eso. Posteriormente vimos las diferentes independencias que se dieron en toda América, como fue la de Estados Unidos, la de México y toda América Latina. La resistencia que se dio en Cuba, ya cuando el mundo fue más liberal. Y ya después vimos en su máxima expansión el proceso capitalista que se dio origen en Inglaterra y se expandió hacia todo esto. Ya posteriormente vimos los casos específicos de China, India y Japón, de los cuales es un caso especial, pero actualmente son una de las potencias más grandes. Bueno, ¿crees que, con lo que aprendiste, que puedes darme tu opinión acerca de lo que está sucediendo en el país? ¿En qué aspecto? Pues sí, en lo social, o sea, ¿cómo ha cambiado socialmente? Pues pienso que entonces el país ha tenido un retraso muy, gracias a la conquista pues hemos tenido un retraso económico e industrial muy grande a comparación de los diferentes países que hay, que sufrieron un proceso de desarrollo no igual al de nosotros por la conquista. Y actualmente pues eso se ve muy reflejado, ya que nuestra economía es tercermundista a comparación por ejemplo, nuestro vecino Estados Unidos, que es una economía de primer mundo y es la primera economía del mundo. Y pues siento que eso ha sido lo que nomás nos ha afectado a lo largo de toda nuestra historia económica. ¿Crees que tienes bases de esta materia para poder continuar con la siguiente? ¿Crees que realmente sí aprendiste? No, sí, aprendí muy bien. Bueno, no aprendimos por nuestros propios medios, ya que el profesor solo dejaba lecturas y tú tenías que leer. Y O sea, ¿cómo ha cambiado socialmente? Pues pienso que entonces el país ha tenido un retraso muy, gracias a la conquista pues hemos tenido un retraso económico e industrial muy grande a comparación de los diferentes países que hay, que sufrieron un proceso de desarrollo no igual al de nosotros por la conquista. Y actualmente pues eso se ve muy reflejado, ya que nuestra economía es tercermundista a comparación
no sé, por ejemplo, de nuestro vecino Estados Unidos, que es una economía de primer mundo y es la primera economía del mundo. Y pues siento que eso ha sido lo que nomás nos ha afectado a lo largo de toda nuestra historia económica. ¿Crees que tienes bases de esta materia para poder continuar con la siguiente? ¿Crees que realmente sí aprendiste? No, sí, aprendí muy bien. Bueno, no aprendimos por nuestros propios medios, ya que el profesor solo dejaba lecturas y tú tenías que leer. Pero Y sí. esta materia, ¿crees que tenga alguna importancia para pues ejercer la carrera? Ah, pues sí, porque tiene las bases pues de lo que es la economía, ¿no? Bueno, básicamente se resume en el capitalismo. Y esas son las bases y tienes los conocimientos del origen del mismo. Bueno, gracias y ya